Ok, ok, bueno, vamos a hacer una cosa, ¿no? Vamos a revisar un poco lo que hicimos sobre Von Haber y nos metemos con los dos discípulos de Von Haber, que son Schumpeter y Mises, ¿no? Y entonces dejamos a Hayek para la semana que viene en la parte presencial, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Eso sería en la segunda y tercera generación, ¿no? Bueno, habíamos dicho que Von Haber trabajó la formación de precios, ¿no? Y él parte de un artículo que se llama así, ¿ok? Cómo se forman los precios y bueno, ahí hay un solo comprador y un solo vendedor, por ahí arranca y después va añadiendo compradores y vendedores hasta que llega a un mercado en el cual hay multiplicidad de compradores y vendedores y así lo explica, ¿no? Entonces él dice que más o menos él lo explica de esta manera, o sea, él cree que los compradores se ordenan así de, de, de mayor a menor, ¿ok? Y los vendedores de menor a mayor, ¿no? ¿Ok? Entonces, este, eh, este, aunque está así, que pareciera desordenado, es la misma forma en la que ocurren las cotizaciones bursátiles, ¿no? Por lo cual, Von Baber lo que está es explicando cómo funciona el mercado más perfecto, que como dije yo era el mercado bursátil, ¿ok? Y bueno, y a partir de él explica el resto de los mercados, ¿no? Empezando por el mercado en el que hay un solo comprador y un solo vendedor, y después en el mercado en el que hay multiplicidad de compradores, ¿no? ¿Ok? Y bueno, un poco para explicar cómo funciona la bolsa, la bolsa funciona así, ¿no? O sea, los compradores se ordenan de mayor a menor y los vendedores se ordenan de menor a mayor, ¿ok? Y, y bueno, el punto de encuentro, ¿ok? Estaría entre los dos marginales, ¿no? O sea que el precio se formaría aquí entre 15 y 16, ¿ok? Ahí es donde se formaría el precio. Nosotros no sabemos si va a ser 15, si va a ser 16, o depende de la habilidad del comprador o de la habilidad del vendedor, ¿ok? Más que si esto es un mercado monopólico o es oligopólico, etcétera, etcétera. El mercado en realidad funciona así como dicen, como dice Bombard, igualito que como funciona una bolsa, ¿ok? Este, Después él trabaja la teoría del capital, que fue la que desarrollamos un poquito el, el día martes pasado y que yo interrumpí porque tenía que abandonar el salón, ¿no? Entonces, por eso es que estaba pensando en que era Estaba bueno. bañando. Me estaba bañando porque me estresé, entonces me fui a bañar. Ok. Bueno, yo tuve la explicación por eso, ¿no? Entonces vamos a ver si la cerramos, ¿ok? Este, Había comentado que en primer lugar la tasa de interés no es el precio del dinero, ¿ok? Sino que es el canon de arrendamiento del dinero, ¿ok? Y que por eso es que cuando uno pide un préstamo está obligado a devolver en los términos preestablecidos el capital y los intereses, ¿ok? Y los intereses son ese canon de arrendamiento, ¿no? ¿Ok? Y el interés no es el precio de un bien de consumo, ¿ok? Por lo que el IPC tiene muy poco que ver con él, ¿ok? Y en general no tiene que ver con ningún índice de precios, ¿no? El, el, esa tasa de interés, ¿no? Y bueno, y esa es la razón también por la cual Von Paver dice que la tasa de interés no puede ser negativa, ¿ok? Que es absurdo que la tasa de interés fuese negativa, porque si la tasa de interés fuese negativa, entonces las preferencias temporales estarían invertidas, ¿ok? Y entonces sería preferible tener un bien del futuro que un bien del presente, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido, ¿no? Y bueno, él le explica que cuando usted se endeuda, la única manera que tiene usted de ganar en el préstamo es que el rendimiento de su inversión supere la tasa de interés, ¿ok? Y eso incluye todos los activos, ¿no? Bienes de consumo, activos inmobiliarios, activos mobiliarios, ¿ok? Y de hecho, la explicación esa de la tasa de interés negativa o positiva puede tener solamente sentido para comerciantes
que mueven inventarios y pueden obtener beneficios superiores a los costos de financiamiento. ¿Ok? En realidad, los cálculos de la tasa de interés real, ¿ok? Son solo posibles ex post, ¿ok? Y ahí son inútiles para cualquier uso teórico. O sea, después que ya pasó el evento, ya no importa si la tasa de interés fue negativa o positiva, resulta que la tasa de interés ya ocurrió. ¿Ok? Y entonces eso se podría explicar un poco con el mismo ejemplo de Turgot, ¿ok? Que es por lo que yo dije que la teoría de von Baber no avanza mucho más allá de lo que Turgot ya hizo en el siglo XVIII. ¿Ok? Entonces, bueno, y aquí hay un ejemplo que normalmente yo lo uso cuando estoy explicando riesgo de interés, ¿no? O sea, supongamos que yo tengo una empresa que tiene una rentabilidad operativa sobre activos del 12%. Supongamos que yo tengo que realizar una inversión de $100,000 para montar esa empresa, y esa inversión se puede financiar con patrimonio o con una combinación de deuda y patrimonio. Y bueno, y si la tasa inicial del financiamiento es 10%, con la, con, con la premisa de que esa tasa puede variar, ¿ok? Y que además yo tendría que cancelar una tasa de impuestos del 40%. Entonces el primer escenario que a mí se me ocurre analizar sería el escenario en el cual yo me estoy financiando 100% con patrimonio, ¿no? Entonces, si la inversión total es 100,000, entonces la utilidad operativa, como el rendimiento operativo sobre activos es 12%, debería ser $12,000. ¿Ok? Y como yo me estoy financiando solo con patrimonio, yo no tengo deuda, por lo cual no tengo que pagar intereses, por lo cual mi gasto financiero sería cero. Entonces, mi utilidad antes de impuestos sería el resultado de restar 0 a 12,000, ¿no? O sea que sigue siendo 12,000. Y como tengo que pagar 40% de impuestos, pago 4,800 de impuestos. ¿Ok? Y eso me da una utilidad de $7,200. ¿Ok? Ahora, si yo tuviese deuda no sé, yo financio esto con deuda y patrimonio, y supongamos que lo estoy financiando 50-50. ¿Ok? Entonces, bueno, yo sigo obteniendo mis $12,000 de utilidad operativa, porque sigue siendo 12,000, o sea, 12% de 100,000. Y bueno, a eso le deduzco el gasto de intereses, ¿ok? Que ahorita estoy endeudado en, en $50,000. ¿Ok? Pero entonces eso me obliga a pagar a mí el 10% de $50,000 en intereses, que son $5,000. ¿Ok? Entonces me queda antes de impuestos 7,000. ¿Ok? Si yo pago 40% sobre ese monto, entonces el impuesto sería 2,800, y me queda una utilidad neta de 4,200, ¿no? Entonces, bueno, yo normalmente cuando doy esto en finanzas le pregunto a los alumnos que cuál es la situación más ventajosa, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y casi todo el mundo escoge la posición en la cual hay patrimonio, ¿ok? Y no es cierto, ¿no? A pesar de que parece ser mayor la utilidad con el patrimonio, resulta que también la inversión es mayor, ¿no? Entonces la rentabilidad sobre patrimonio sería 7,2%, mientras que en este caso, como yo solamente tengo, tengo invertido 50,000, entonces cuando yo divido 4,200 entre 50,000, resulta que mi rentabilidad sobre patrimonio es 8,4. Entonces es preferible estar endeudado que no estar endeudado. ¿Ok? Este, Hasta ahí eso está bien. ¿Ok? O sea, eso es bastante coherente con lo que probablemente les han enseñado a ustedes. ¿Ok? Pero resulta que si el banco o el mercado, si es que esto lo fija el mercado, o si es el Banco Central que lo fija, entonces si el Banco Central o el mercado o el banco deciden aumentar la tasa, por ejemplo, el 15%, entonces, bueno, en ese caso, ¿ok? Me va a pasar lo siguiente: pues yo sigo obteniendo mis $12,000 de utilidad operativa, pero ahora, como yo estoy endeudado $50,000, ¿ok?
y la tasa es 15, entonces yo estoy obligado a cancelar $7.500 de intereses, ¿ok? Y me quedan $4.500 antes de impuestos. ¿Ok? Entonces, sobre esa base pago el 40% y me quedan 1.800, o sea, tengo que pagar $1.800 de impuestos y me quedan $2.700 de utilidad neta, ¿no? Entonces ahí vuelvo a calcular los 2.700 entre 5.000, ¿ok? Entre 50.000, y resulta que ahora mi rentabilidad se cayó al 5,4%. Entonces eso significa que cuando la tasa de interés es menor que la tasa de rendimiento de la inversión, ¿ok? O sea, cuando me cobran 10 y yo estoy ganando 12, a mí me conviene endeudar. ¿Ok? En cambio, cuando yo estoy ganando 12 y me quieren cobrar 15, ya no me conviene estar endeudado. ¿Ok? Entonces, eso hay que tenerlo presente, ¿ok? Porque de verdad la toma de decisiones se hace así, ¿ok? No si la tasa de interés es negativa o positiva, ¿ok? Sino de esta manera, ¿no? Que al final son también tasas de interés relativas, pero no son relativas a la inflación, ¿ok? Sino son relativas a la rentabilidad de mi negocio. ¿Ok? Entonces, así es como se toma la decisión de verdad. ¿Verdad? Eso no lo dijo von Baber, ¿ok? Eso lo dijo Turgot en 1759. ¿Ok? Y bueno, y eso es válido hasta hoy, ¿no? ¿Ok? Es más, la introducción de la tasa de real de interés en la economía es un error garrafal que cometió Marshall, ¿ok? Y que secundó Keynes. ¿Ok? Pero bueno, este, ya el desastre está hecho. ¿Ok? Y ese desastre ocurrió hace ya casi 100 años, ¿no? ¿Ok? Y la gente sigue creyendo en eso. ¿Ok? Bueno, ahora sí empezamos la tercera generación, ¿no? Resulta que la tercera generación está conformada por dos personajes, ¿no? Schumpeter, ¿ok? Que al final abandona la escuela, ¿ok? Y Mises, ¿ok? Que no era el alumno favorito de von Baber, pero que al final terminó siendo el, el líder y el promotor de la escuela, ¿no? Esa es la cosa curiosa. Bueno, Schumpeter nace en Moravia, ¿ok? En una ciudad que se llama Trish, ¿ok? Y eso es en la parte eslava del Imperio Austrohúngaro, ¿ok? Es más, de hecho, se burlaban de él por eso, porque la parte eslava era la parte más, ¿cómo se llama? Más pobre del imperio. Entonces, el resto de la gente del imperio sentía cierto desprecio hacia los eslavos, ¿no? Entonces, ahí nace Schumpeter, que es el hijo de un empresario textil, ¿ok? Que es, su papá muere cuando él es muy joven, de 4 años, ¿ok? Y su madre se trasladó a la ciudad de Graz, ¿ok? Que es la ciudad principal de la parte eslava del Imperio Austrohúngaro. Y bueno, y ahí se vuelve a casar con un militar austríaco, ¿okay? Que se llama Sigmund von Keller. ¿Okay? Y aquí va a pasar una cosa bien curiosa, ¿no? Así como pasó con Kené, ¿okay? Que su padrastro se portó muy bien. ¿Okay? También el padrastro de Schumpeter se va a portar muy bien, ¿okay? Y va a hacer que Schumpeter estudie en Viena, en uno de los mejores colegios de Viena, que es el Colegio Teresiano de Viena. ¿Okay? Teresianus Schiller. ¿Okay? Ojo que en Venezuela los colegios teresianos son colegios originalmente de niñas, ¿no? ¿Okay? Pero en Viena no. ¿Okay? En Viena nunca es un colegio de varones, ¿no? ¿Okay? Es más, esto es una época en la que no hay colegios mixtos, ¿no? Y bueno, y a ustedes probablemente les parezca extraño, ¿okay? Pero yo estudié en un colegio de solo varones. ¿Okay? O sea que eso también era una cosa muy tradicional en Venezuela, pues. O sea, los colegios de niñas eran colegios de niñas y los colegios de varones eran solamente varones, y eran más bien escasos los colegios en los cuales eran mixtos. ¿Ok? Y los que fundamentalmente eran mixtos eran los liceos. ¿Ok? Que eso sí, obligatoriamente eran mixtos. ¿Ok? Bueno, el padrastro también se preocupa de que el muchacho estudie Derecho, ¿ok? Bueno, estudie, ¿ok? Y él empieza a estudiar Derecho en la Universidad de Viena,
y se gradúa de doctor en Derecho en el año de 1906. ¿Ok? Luego él se va a ir a Londres a pasar una temporada. De hecho, el objetivo original es ir a hacer un posgrado, ¿ok? eh, supuestamente en la London School of Economics, pero él parece que no entra, ¿ok? O anda por ahí haciendo cualquier cosa menos estudiar. ¿Ok? Y de hecho, él no estudia nada, ¿ok? Y termina casándose con una mujer que es mayor que él, que tiene 12 años más que él, que se llama Glaze Ricard Sevilla, ¿ok? Y con ella se va a marchar al Cairo, ¿okay? O sea, lo contrata una compañía de, de abogados, un bufete de abogados internacional, y él se va al Cairo, ¿okay? Y ahí tiene mucho tiempo libre, ¿no? Entonces, en ese tiempo libre, él escribe un libro que se llama El Tratado de Metodología en la Economía, ¿okay? Que parece que es un libro muy austríaco, ¿no? Yo nunca he conseguido ese libro, ¿okay? Es más, esa es una de las cosas que yo quisiera conseguir para leérmelo, ¿no? Porque este, parece que sí es bastante austríaco, ¿no? Ya el siguiente libro, que es la teoría del desenvolvimiento, no tiene, aunque tiene algunos visos de austríaco, no es austríaco ya. ¿Ok? Entonces, bueno, él en 1909 regresa a Viena, ¿ok? Y bueno, como él es el alumno favorito de von Baber, entonces von Baber lo manda a Chernovitz, ¿ok? Que queda en la Galicia Oriental. ¿Okay? Ojo que no es Galicia de España, ¿no? En Ucrania, ¿okay? Se llamaba en el Imperio Austrohúngaro Galicia. ¿Okay? Entonces, de hecho, Chernobyl es la misma ciudad en la que ocurrió la explosión nuclear esa. ¿Okay? Este, Hoy en día eso le pertenece a Ucrania. ¿Okay? Y bueno, y ahí él va a ser profesor en la Universidad de Chernobyl. ¿Ok? Y bueno, y von Baber está tan preocupado porque él tiene miedo de los historicistas, que él le dice a von Baber que él no tiene que dejar que los otros profesores den clase, que todas las clases de economía las tiene que dar él. ¿Ok? Porque ahí, o sea, ya la pelea es abierta entre la escuela histórica y la escuela austríaca, ¿no? En 1909 él regresa a Viena, perdón, en 1911 él escribe este libro que se llama La teoría del desenvolvimiento económico, que es el famoso libro en el que aparece lo de la destrucción creativa. ¿Ok? Y bueno, y este, eh, ese es su trabajo de ascenso. ¿Ok? Y ahí von Baber decide que él pase a ser el titular en la Universidad de Graz, ¿no? Que es la ciudad donde él se crió. ¿Okay? Bueno, después él, antes de que arranque la Primera Guerra Mundial, entre 1913 y 1914, él se va para Estados Unidos y pasa un tiempo en Colombia. ¿Okay? Y luego regresa a Viena al arrancar la Primera Guerra. ¿Okay? Entonces, ahí van a ocurrir dos cosas, ¿no? Primero, la esposa de él, que es británica, ¿okay? La señora Gleis, ¿okay? Ella decide que no va a ir con Bob Baber, con Schumpeter para Viena, que ella es ciudadana británica y que en este momento están en guerra Inglaterra y Austria-Hungría, entonces ella no va a ir a Viena, se va a ir para Londres, ¿okay? Y va a abandonar a Schumpeter, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, además de eso, Schumpeter va a hacer una predicción, ¿no? Y normalmente las predicciones de Schumpeter son malas, ¿ok? Este, Él predice que los alemanes van a ganar la guerra, ¿ok? Y que se van a absorber el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Austrohúngaro va a desaparecer por la absorción de, de Alemania, ¿no? ¿Ok? Resulta que, bueno, por supuesto se equivoca, que Alemania no gana la guerra, ¿ok? Austria-Hungría tampoco, ¿ok? Y bueno, y lo que ocurre al final es que Austria-Hungría desaparece, ¿ok? Y bueno, y ahí pasa también otra cosa muy extraña, ¿no? Ya en 1914 está muerto von Baber, ¿ok?
El maestro de él ya se murió. ¿Ok? Y bueno, él va a firmar al final, en el año 1918, el acuerdo que proponen los socialistas, ¿ok? Para la unificación, bueno, para la, no la unificación, para la creación de la República de Austria. ¿Ok? Entonces, va a dejar sorprendido a todos los austríacos, ¿ok? Porque este hombre está firmando con los socialistas, o sea, con los socialdemócratas. Entonces, bueno, eso va a marcar inmediatamente el distanciamiento entre von Baber, perdón, entre Schumpeter y toda la escuela austríaca. ¿Okay? Este, eh, este, luego él se va a marchar de Austria, ¿okay? O sea, perdón, se va a marchar a Austria, ¿okay? Y va a aceptar ahí el Ministerio de Finanzas de la socialdemocracia. ¿Okay? Eso pasa en 1919. En 1920 lo votan, ¿okay? Porque el tipo era un desastre. ¿Okay? Y entonces ahí vuelve a dar clases, se va a Graz a dar clases. ¿Okay? En 1921 renuncia a las clases y se convierte en el presidente de un banco que quiebra en el año de 1924 después de la hiperinflación. ¿Okay? Pues la hiperinflación del 23 es común a Austria y a Alemania, ¿no? Incluso a Hungría, ¿no? O sea, lo que antes había sido el Imperio Austrohúngaro entra en hiperinflación y lo que era Alemania también. ¿Okay? Y ojo con esto, ¿no? Hiperinflación en ese momento no significa 50% de inflación intermensual, ¿no? ¿Okay? O sea que, sin embargo, sí vivieron hiperinflación. ¿Okay? Después, en el año 25, él intenta ser profesor en la Universidad de Bonn. ¿Okay? Este, el- y luego se casa con una muchachita que se llama Annie Reisinger. ¿Okay? Y esto es una historia bien curiosa, ¿no? O sea, cuando él regresa, ¿okay? Él se separa de Gleis. ¿Okay? Entonces él se enamora de esta muchachita que tiene 12 años. ¿Okay? Y entonces él paga la educación de ella. ¿Okay? Para después casarse con ella. Y ya en 1925, cuando ella ya es una chica de 16, 17 años, él se casa con ella. ¿Okay? Y bueno, ahí va a ocurrir también un drama terrible, ¿no? Porque ahí va a regresar Gleis, ya se acabó la Primera Guerra Mundial. ¿Okay? Gleis se entera de que él se casó. ¿Okay? Y Gleis va a ir a Viena a armar el Zaperop, ¿no? Bueno, sí, a Viena. ¿Okay? Entonces, lo acusa de bigamia. ¿Okay? Le hace la vida imposible a esta muchachita Annie. ¿Okay? Y bueno, y la muchacha que está embarazada, ¿okay? Da a luz y se muere la criatura y se muere ella. ¿Okay? Y una semana después se muere la mamá de Schumpeter. ¿Okay? Lo cual deja a Schumpeter casi que trastornado, ¿no? ¿Okay? De hecho, cuentan que toda su vida, que ya después en Estados Unidos, él tenía un cuarto en la casa, ¿okay? Donde él vivía, en la cual él guardaba todas las cosas de esta muchachita, de Annie Reisinger. ¿Okay? Y él entraba a ese cuarto a rezar, ¿okay? Porque parece que eso lo dejó a él completamente trastornado. Y en 1932 él intenta tomar la cátedra de Werner Sombart, ¿okay? Que es en ese momento el líder de la escuela histórica alemana. ¿Okay? Y bueno, y también eso es una vaina curiosa, ¿no? Él este, eh, pierde ese concurso, ¿okay? Y eso además lo hace darse cuenta de que él no es bienvenido ya en el mundo de habla alemana. ¿Okay? Este, quien gana o sea, quienes participan en ese concurso como jurados, ¿okay? Lo tratan muy mal. ¿Okay? Y él se da cuenta de que son nazis. ¿Okay? O sea, son gente de pensamiento nacional socialista. ¿Okay? Y entonces él decide irse de Alemania. ¿Okay?
Entonces se va a ir a Harvard, ¿ok? Y curiosamente se está muriendo Taussig, ¿ok? Y bueno, y él va a, a asumir la cátedra de Taussig en Harvard, y ahí va a ser el profesor de todos los keynesianos de Estados Unidos que se gradúan en Harvard, ¿no? Él va a ser profesor de Samuelson, de Tobin, de Heilbronner, de Metzel, ¿okay? Y va a ser el tutor de ellos, ¿okay? Lo cual también es bien curioso, ¿no? Y ahí se casa por tercera vez con una historiadora que se llama Elizabeth Moody, ¿okay? En el año de 1937, y a esta señora Elizabeth Moody nosotros le debemos mucho porque ella es la que vende la casa que Schumpeter dejó, que fue el único bien que dejó Schumpeter después de la muerte. Y con el producto de la venta de la casa, ella va a publicar el último libro de Schumpeter que quedó inconcluso, que se llama La historia del análisis económico. ¿Okay? Entonces, esta es más o menos la historia de la vida de Schumpeter, ¿no? ¿Okay? Ahora, ¿qué hizo Schumpeter? Bueno, escribió este libro que se llama Teoría del Desenvolvimiento Económico, también la metodología esa de la economía que yo digo que nunca la he conseguido. Escribió un libro que se llama Business Cycle, ¿okay? Del año de 1939. Todos esos libros están traducidos al castellano. ¿Okay? Escribió Capitalismo, Socialismo y Democracia, que se publica en el año de 1942, y él muere en el 50 y la historia del análisis económico se publica en 1954. ¿Okay? La teoría del desenvolvimiento tiene varias ediciones. La primera edición es de 1911. ¿Okay? Me imagino que la edición original era mucho más austríaca que las ediciones siguientes, ¿no? Ya las siguientes tienen mucha influencia historicista. ¿Okay? Fíjense que él trató de conseguir la cátedra de Sombart, y creo que lo trató de hacer porque efectivamente él se sentía más historicista que austríaco, ¿no? ¿Okay? De hecho, el primer capítulo del libro de la historia de análisis, del análisis económico dice una cosa bien curiosa. Dice que si él hubiese decidido más temprano, se hubiera dedicado a la historia, ¿no? Por lo cual, a la historia económica, ¿no? Por lo cual, efectivamente se está declarando miembro de la escuela histórica alemana, ¿no? O sea, se declaró miembro de la escuela enemiga de la escuela austríaca, ¿no? Por eso es que mucha gente dice que es austríaco. De hecho, este Marx Kausen dice que él es el infante terrible de los austríacos. Yo no creo que sea el infante terrible, yo creo que es un austríaco que se regresa, ¿okay? Que no termina siendo austríaco, ¿no? Comenté que es el alumno favorito de, de, de von Baber, ¿okay? Y von Baber tiene otro alumno que es Ludwig von Mises. Bueno, vamos a explicar un poquito esto de la destrucción creativa, ¿no? Fíjense, la destrucción creativa es el fenómeno por el cual la innovación entra en la economía. ¿Okay? Además, él le asigna una importancia muy grande a la innovación dentro del proceso de la economía. Y entonces él dice que la innovación siempre ocurre en el fondo de una recesión. ¿Okay? Y por eso es que los, los, los tres libros, ¿okay? La teoría del desenvolvimiento, el de ciclos de los negocios y el de capitalismo, socialismo y democracia, están muy relacionados, ¿no? ¿Okay? Todos hablan del ciclo, todos hablan de la teoría de la innovación. ¿Okay? Y la teoría de la innovación parte de la destrucción creativa, que es un invento de Werner Sombart. ¿Okay? O sea, Werner Sombart fue el que inventó este término. ¿Okay? Eso no es un invento de Schumpeter. ¿Okay? Y bueno, él dice que eso ocurre en el fondo de la recesión, ahí es cuando se da la innovación, y la innovación rompe el equilibrio walrasiano. ¿Okay? El equilibrio general se rompe cuando este empresario descubre la innovación. ¿Okay? Y bueno, él no piensa que el empresario es un individuo que actúa muy racionalmente, ¿okay? Sino que sencillamente es llevado por las circunstancias, ¿no? Ahí también se está alejando del mundo austríaco. ¿Okay? Y bueno, él cree que eso inmediatamente le da un poder monopólico a esta empresa, ¿okay? Y, y va a empezar un periodo de crecimiento económico, ¿okay?
y ese crecimiento se va a ir rezagando en la medida en la que los, los competidores empiezan a descubrir cuál es la innovación. Y cuando eso se masifica, ¿ok? Entonces volvemos a tener beneficio total igual a cero y entonces se detiene el crecimiento y comienza la recesión. ¿Ok? Y de esa recesión solamente vamos a salir con una nueva innovación. ¿Ok? Esa es la teoría de la destrucción creativa de Schumpeter, ¿no? Y es destrucción porque se destruye el equilibrio y es creativa porque tiene que ver con innovación. ¿Ok? Yo creo que esto se va a parar. ¿Ok? Entonces volvemos a entrar en el mismo link en un momentico y seguimos.